Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos un tema que sinceramente me tiene dando vueltas en la cabeza desde que lo escuché. Vamos a meternos de lleno en un chisme, un rumor, o quizás una confirmación, que involucra a dos de los nombres más sonados del mundo de la actuación en Turquía, y que están dando muchísimo de qué hablar, Can Yaman y Demet Özdemir. Si han leído bien, y la noticia es impactante porque parece que Can Yaman, el galán que ha conquistado corazones por doquier, ha admitido algo que tiene que ver directamente con su exnovia y colega, Demet Özdemir. Y lo que supuestamente ha dicho es bastante revelador. Así que si quieren saber qué ha pasado, qué ha confesado Can y por qué Demet podría tener razón en algo que le dijo hace tiempo, quédense conmigo hasta el final de este vídeo, porque esto se pone interesante. Y antes de empezar, ya saben, si todavía no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es gratis y nos ayudan un montón a seguir trayéndoles las noticias más jugosas del mundo del espectáculo. No se lo pierdan. Bueno, vamos a ir directo al grano porque, como les decía, la noticia es potente. Durante una reciente aparición pública en Italia, donde Can Yaman es una auténtica celebridad, se le preguntó directamente sobre su relación pasada con Demet Özdemir, con quien compartió pantalla en la exitosa serie Erkencikus. Ustedes saben que su química en la serie traspasó la ficción y capturó la atención de miles de fans que soñaban con verlos juntos en la vida real. Y efectivamente, durante un tiempo, esa fantasía se convirtió en realidad. Tuvieron una relación, que fue bastante mediática y, como suele pasar en estos casos, también tuvo sus altibajos y un final que, bueno, no fue el más feliz. Lo que ha surgido ahora y que está haciendo eco en todos los medios turcos e internacionales, es que Can Yaman, al ser interrogado sobre Demet, habría dicho algo así como: ella tenía razón. Me lo dijo, wow. ¿Se imaginan? Ella tenía razón. Me lo dijo. 3 frases cortas, pero con un peso tremendo. Esto nos lleva a una pregunta inmediata: ¿de qué tenía razón Demet Özdemir? ¿Qué le dijo Can Yaman que ahora él mismo reconoce como acertado? La simpleza de la frase contrasta con la inmensidad de las posibles interpretaciones y el impacto que puede tener en la percepción pública de ambos artistas. Para entender la magnitud de esta confesión, tenemos que retroceder un poco y recordar cómo terminó su relación. Como muchos de ustedes sabrán, la ruptura entre Can y Demet fue bastante comentada. Hubo especulaciones, rumores de infidelidad, diferencias irreconciliables, y un silencio bastante prolongado por parte de ambos sobre los motivos reales de su separación. En su momento ambos intentaron mantener un perfil bajo, pero la presión mediática y el cariño de los fans siempre estuvieron ahí, observando, analizando cada movimiento, cada palabra no dicha. Las redes sociales ardían con teorías, algunas más crueles que otras, alimentadas por la intensidad con la que sus seguidores vivieron su historia de amor, tanto en pantalla como fuera de ella. Lo que parece probable y lo que se está comentando en los foros y redes sociales, es que Demet Özdemir, en algún momento de su relación o incluso antes de que fuera pública, pudo haberle advertido a Can Yaman sobre algo. Quizás sobre su estilo de vida, sobre su forma de manejar la fama, sobre las expectativas que generaba, o incluso sobre el tipo de relaciones que él estaba teniendo o estaba propenso a tener. Piénsenlo, Demet es una actriz muy talentosa y, a diferencia de Can, siempre ha mantenido un perfil más reservado y profesional. Quizás ella vio algo en él, o en la dinámica de su relación, que él en ese momento no era capaz de ver o de aceptar. La madurez emocional y la perspicacia de Demet son cualidades que muchos admiradores le reconocen, y esta posible advertencia encajaría perfectamente con esa imagen. La frase "ella tenía razón". Me lo dijo sugiere una retrospectiva, una especie de epifanía por parte de Can Yaman. Es como si él, después de haber pasado por su relación con Demet, y quizás por otras experiencias, se hubiera dado cuenta de que las preocupaciones o consejos que ella le dio en su momento eran válidos y tenían fundamento. Esto puede ser un reconocimiento a su inteligencia, a su perspicacia, o incluso a su intuición. Es un acto de humildad que, viniendo de una figura pública tan efervescente como Can Yaman, cobra especial relevancia. Significa que ha reflexionado sobre su pasado y ha llegado a conclusiones que antes le eran esquivas. Podríamos estar hablando de varias cosas. Por ejemplo, quizás Demet le advirtió sobre la presión de la fama y cómo ésta puede afectar las relaciones personales. Can Yaman, con su meteórico ascenso a la fama, se vio envuelto en un torbellino de atención mediática que no todos saben manejar. Las constantes cámaras, los juicios públicos, las expectativas desmedidas. Quizás Demet le dijo que debía ser M.
cuidadoso, más discreto, o que la fama podía distorsionar la realidad y alejarlo de lo verdaderamente importante. Y ahora, viendo la montaña rusa que ha sido su vida pública, con sus altibajos y la constante lupa sobre cada uno de sus pasos, él se da cuenta de que ella tenía razón. Es una lección aprendida a través de la experiencia, pero que tiene sus raíces en una predicción o consejo previo. Otra posibilidad es que Demet le haya aconsejado sobre cómo enfocarse en su carrera de una manera más sólida y menos impulsiva. Can Yaman ha tenido proyectos muy ambiciosos, pero también ha habido controversias y cambios de rumbo. Su carrera, aunque exitosa, ha estado marcada por una energía arrolladora que a veces puede llevar a decisiones apresuradas. Quizás Demet, con su enfoque más metódico y profesional, le sugirió que priorizara ciertos aspectos de su desarrollo como actor, que buscara roles más desafiantes en lugar de dejarse llevar solo por el carisma o la popularidad, y él, en su momento, no lo escuchó. Y ahora, al reflexionar sobre su trayectoria, se da cuenta de que su consejo era acertado, que una visión más estratégica y a largo plazo habría sido beneficiosa. También podría tener que ver con el tipo de persona que él es o que estaba siendo en ese momento. La imagen pública de Can Yaman a veces se ha caracterizado por ser un poco, digamos, apasionada y espontánea. Esto, aunque atractivo para muchos, también puede generar malentendidos o situaciones complejas. Quizás Demet, que es una persona más calmada y centrada, le vio ciertas actitudes o patrones de comportamiento que a la larga podrían causarle problemas, ya sean personales o profesionales, y le intentó orientar. Le vio una vulnerabilidad o una tendencia a actuar de cierta manera que ella, desde fuera, pudo prever las consecuencias. Y ahora él reconoce que ella vio la verdad, esa verdad que él mismo tardó en aceptar. Lo más intrigante de esta declaración es la implicación de que hubo una advertencia previa, un consejo no atendido. Esto nos lleva a pensar en esa dinámica clásica de las relaciones donde una persona percibe algo que la otra ignora, y luego el tiempo y las experiencias confirman la visión de quien advirtió. Es casi como decir, me equivoqué al no hacerte caso, y ahora veo lo mucho que tenías razón. Es un reconocimiento de que en ese momento, la perspectiva de Demet era más lúcida, más sabia, que la suya propia. Imaginen la situación. Demet, quizás con el corazón en la mano, le dice algo importante a Can. Algo que él, en su momento, desestima o no considera tan relevante. Tal vez estaba demasiado absorto en la vorágine de la fama, o simplemente no estaba preparado para escuchar críticas constructivas de esa índole. Pasan los años, la vida da giros y Can se encuentra en una encrucijada, o simplemente reflexionando sobre su camino, y de repente, las palabras de Demet resuenan con una claridad sorprendente. Ella tenía razón. Me lo dijo. Es un momento de humildad, de reconocimiento y probablemente de un poco de arrepentimiento por no haber escuchado a quien, en ese momento, se preocupaba genuinamente por él. Además, el hecho de que Can Yaman haya hecho esta confesión en Italia, un lugar donde su figura es muy popular y donde probablemente se siente más libre para hablar con cierta franqueza, le da un peso adicional. No es un comentario fugaz en un pasillo, es una respuesta, aunque sea breve, a una pregunta directa, y hecha en un contexto donde se cuida mucho su imagen. Esto sugiere que es algo que él realmente piensa y siente, y que ha superado la etapa de negación o de justificación personal. La distancia geográfica y cultural a veces permite una mayor objetividad y una disposición a ser más sincero sobre aspectos del pasado. Ahora, ¿cómo creen que se sentirá Demet Özdemir al escuchar esto? Por un lado, podría sentirse validada. Saber que alguien a quien quiso y con quien compartió una etapa importante de su vida reconoce que sus intuiciones o consejos eran correctos, puede ser reconfortante. Es una validación de su criterio, de su inteligencia emocional y de su capacidad para ver más allá de las apariencias. Por otro lado, también podría ser un recordatorio de un tiempo pasado que quizás no fue fácil. La ruptura, las especulaciones, el proceso de sanación. Ambas cosas pueden coexistir, ¿no creen? Validación y melancolía. Es natural que un reconocimiento así traiga consigo una mezcla de emociones. Esta confesión también pone una nueva luz sobre su relación. Si bien públicamente se habló mucho de su química y de su vida juntos, ahora entendemos que había una profundidad en su relación, una conexión donde uno intentaba guiar al otro, donde había preocupación y deseo de bienestar mutuo. Y aunque la relación no prosperó, parece que el vínculo de respeto y de reconocimiento mutuo, al menos por parte de Can, sigue existiendo.
Esto es un punto muy importante, ya que demuestra que a pesar de los altibajos, la experiencia compartida tuvo un valor y dejó una marca, una lección aprendida. Los fans, por supuesto, están enloquecidos con esta noticia. Las redes sociales se han llenado de comentarios, teorías y memes. Algunos celebran la madurez de Can, otros defienden a Demet, y muchos se emocionan ante la idea de que, a pesar de todo, hubo una conexión real y un aprendizaje mutuo. Erkencicus sigue siendo una serie icónica para muchos, un punto de referencia en sus vidas, y cualquier noticia que involucre a sus protagonistas, y más aún si tiene esta carga emocional y de reflexión sobre el pasado, se convierte en un tema de conversación obligado. Es un recordatorio de que la magia de la pantalla a veces se extiende, de alguna manera, a la vida real. Lo que me fascina de estas declaraciones es que nos recuerdan que las personas detrás de las cámaras y de los personajes son seres humanos con sus propias luchas, aprendizajes y, sí, también errores. Can Yaman, a pesar de ser una estrella internacional, también pasa por momentos de reflexión y autocrítica. Y Demet Özdemir, con su calma y profesionalismo, demuestra tener una visión clara de las cosas. Esta confesión de Can Yaman no solo habla de su relación con Demet, sino también de su propio crecimiento personal. Entonces, resumiendo un poco lo que hemos hablado, la noticia bomba es que Can Yaman, en Italia, al ser preguntado sobre Demet Özdemir, habría dicho que ella tenía razón, y que se lo dijo. Esto sugiere que Demet le había advertido o aconsejado sobre algo importante en su vida, ya sea relacionado con su carrera, su manejo de la fama, o su comportamiento personal, y que él ahora, con el paso del tiempo, reconoce la validez de esas palabras. Es una confesión que nos habla de madurez, de retrospectiva y de la complejidad de las relaciones, incluso después de haber terminado. Es un reconocimiento silencioso de que en su momento, la sabiduría de Demet Özdemir fue una luz que él no supo seguir, pero que ahora, a la luz de la experiencia, valora enormemente. Y hasta aquí llegamos con este tema que, como les prometí, ha estado cargado de intriga y de detalles. Espero que les haya gustado esta exploración de las palabras de Can Yaman y lo que podrían significar. Déjenme en los comentarios qué opinan ustedes. ¿Sobre qué creen que Demet tenía razón? ¿Se imaginaban una confesión así? Me encantaría leer sus pensamientos y teorías. ¿Creen que esto podría abrir alguna puerta para una reconciliación o simplemente es un reconocimiento del pasado? El debate está abierto. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un buen asterisco me gusta pulgares hacia arriba, que nos motiva un montón a seguir buscando y trayéndoles estas noticias exclusivas. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también son fans de Can Yaman y Demet Özdemir, o que simplemente disfrutan de un buen chisme del mundo del espectáculo y de análisis profundos. Y por supuesto, si todavía no lo han hecho, asterisco suscríbanse al canal. Activen la campana para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos, porque siempre traemos contenido que los mantendrá al día y entretenidos. Muchísimas gracias por acompañarme hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.